¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que el tiempo se detiene? Cuando tu mente simplemente no puede creer lo que tus ojos acaban de ver. Así me sentí yo aquella tarde cálida en Georgia, de pie en mi propia sala, a solo unos pasos de mi nieto de 10 años, Ethan, quien acababa de abofetearme en la cara. Sí, me dio una bofetada. No fue uno de esos golpecitos juguetones que los niños dan cuando están de buen humor. No, fue una palmada fuerte, completa, tan dura que mi pendiente cayó al suelo. Recuerdo cómo el calor se extendió por mi mejilla, ese ardor punzante y sorpresivo, que llega cuando tu cuerpo comprende que alguien te ha faltado al respeto de una forma que nunca imaginaste. Y luego, vino la risa. Mi hijo, Michael, sentado en el sofá con el teléfono en la mano, levantó la vista, sonrió con suficiencia y se echó a reír. Solo está jugando contigo, mamá, dijo, como si esto fuera una broma familiar, un chiste inocente, y no una humillación en toda regla. Y Heather, mi nuera, la autoproclamada reina de la crianza moderna, aplaudió con las manos y añadió con tono burlón: si eres tan fuerte, devuélvele el golpe, pero no te atreverás. Sí, lo dijo en serio. Ella, la madre de ese niño, animándolo a repetir una falta de respeto. Yo me quedé allí, congelada, con la mente girando, y el corazón golpeando mi pecho como si quisiera escapar. No grité, no lloré, solo dije en voz baja: está bien. Pero no lo estaba, ni siquiera cerca. Algo dentro de mí se rompió ese día, algo que ni siquiera sabía que podía quebrarse después de 65 años de mantener unida a mi familia a través de todas las tormentas. Caminé hacia la cocina, fingiendo que ordenaba cosas solo para no tener que mirarlos. Ellos siguieron riendo, mirando sus teléfonos como si nada hubiera pasado, como si fuera normal ver a tu madre, a tu abuela, recibir una bofetada de un niño de 10 años. Y en ese instante me di cuenta de algo doloroso. Me había vuelto invisible en mi propia casa. Ya no era la figura materna ni la abuela amorosa. Era la niñera que vivía allí, la sirvienta sin sueldo, la mujer que toleraban porque cocinaba y ayudaba con las cuentas, la abuela que no entiende la crianza moderna. Así me llamó Heather una vez, pero esa bofetada me recordó algo que había olvidado. No era indefensa, no era débil, solo estaba callada, y mientras el eco de su risa aún flotaba en la habitación, supe, muy en el fondo, que ese golpe no solo había marcado mi piel, había despertado algo en mi alma. Esa noche, la casa estaba tan tranquila que podía escuchar el zumbido leve del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. Nadie mencionó lo que había pasado. Michael se encerró en su cuarto. Heather siguió navegando por su teléfono, y Ethan jugaba como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí algo se agitaba. No era ira, era una mezcla de tristeza y sorpresa, un eco silencioso que no me dejaba respirar. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la taza de té que había olvidado beber. El líquido ya estaba frío, pero mi mente hervía con pensamientos que no podía ordenar. ¿Cómo llegamos a esto?, me pregunté. ¿En qué momento me convertí en alguien a quien se puede golpear y luego reírse? Sentí una punzada en el pecho, no por el golpe físico, sino por la indiferencia que lo siguió. Durante días fingí normalidad. Preparé el desayuno, lavé la ropa, ayudé con la tarea de Ethan. Todo igual. Pero cada movimiento era más lento, más pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso con decepción. Nadie notó mi silencio. O si lo notaron, decidieron ignorarlo. Era como si hubiera desaparecido, como si mi presencia se hubiera vuelto parte del mobiliario. Una tarde, mientras limpiaba la sala, vi reflejado mi rostro en el televisor apagado. Había un ligero moretón aún visible en mi mejilla. Lo toqué con cuidado, y recordé el sonido seco de la bofetada. Cerré los ojos y por un instante volví a escuchar la risa. Mi propio hijo riéndose de mí. Ese recuerdo me atravesó como un cuchillo. Pero entre el dolor, algo comenzó a nacer, una claridad silenciosa. Me di cuenta de que mi silencio, ese que durante años creí sinónimo de paz, era en realidad una forma de rendición. Siempre había evitado los conflictos, creyendo que mantener la calma mantenía unida a la familia.
Pero la paz construida sobre el falta de respeto no es paz, es resignación disfrazada de amor. Esa noche, al acostarme, escuché la risa de Ethan en el pasillo. No era cruel, solo infantil, inocente. Y sin embargo, me dolió. No por él, sino por lo que sus padres le estaban enseñando. Me quedé mirando el techo, con la mente llena de preguntas. ¿De verdad esto es lo que construí? ¿Una familia donde el respeto ya no importa? Y entonces lo supe. No podía seguir siendo un adorno silencioso en una casa donde mi voz no contaba. No podía seguir sacrificando mi dignidad en nombre de una armonía vacía. Mi corazón dolía, sí, pero entre ese dolor, una decisión comenzó a tomar forma. Todavía no sabía cómo, ni cuándo, pero entendí que algo debía cambiar, porque el silencio puede ser paz, pero también puede ser la forma más triste de desaparecer. Esa noche, cuando todos dormían, me refugié en mi pequeño cuarto al final del pasillo. La luna se filtraba entre las persianas, dibujando líneas plateadas sobre la pared. En la mesita, una foto enmarcada llamó mi atención. Era el día en que Ethan nació. En la imagen, yo lo sostenía entre mis brazos, tan pequeño, con los ojos apenas abiertos y una sonrisa que parecía prometerme un futuro lleno de ternura. Recordé el peso cálido de su cuerpo, sus diminutos dedos aferrándose a mi collar, y cómo mi corazón se desbordó de amor en ese instante. Lo llamé mi pequeño rayo de sol. Esa foto era mi tesoro, la prueba viva de que alguna vez fuimos felices, de que alguna vez me miraban con gratitud y no con indiferencia. Miré la imagen durante largo rato, y las lágrimas amenazaron con salir, pero no por la bofetada, sino por lo que representaba. La distancia entre aquel bebé que amé sin medida y el niño que ahora me veía como una molestia. No podía culparlo del todo. Los niños aprenden lo que ven, y lo que él veía era a su padre y a su madre tratándome como si fuera invisible. Pensé en Michael, mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre, Frank, muriera. Trabajé en 2 empleos, vendí cosas, pasé noches sin dormir para pagar su escuela. Recuerdo las veces que me quedé sin cenar solo para que él tuviera un almuerzo completo al día siguiente, todo para darle la vida que yo nunca tuve. Y ahora ese mismo niño, convertido en hombre, se reía cuando su propio hijo me faltaba al respeto. El dolor era profundo, pero había una lección escondida en él. Me di cuenta de que el amor, cuando no se acompaña de límites, puede transformarse en debilidad. Le di tanto a Michael que olvidé enseñarle el valor de la gratitud. Y él, a su vez, le estaba enseñando a su hijo que el amor no necesita respeto. Me quedé mirando la foto, sintiendo cómo la luz de la luna se movía lentamente sobre el marco. Toqué la imagen con la punta de los dedos y susurré: «Fuiste mi sol una vez». Mi voz tembló, no de tristeza, sino de reconocer. Amor no muere, solo se cansa de no ser correspondido. Me recosté en la cama y pensé en Frank. Siempre decía: «Ellen, no importa cuánto des, si la gente deja de valorar, es hora de guardar el corazón». Esa frase resonó en mi mente como una campana suave. Esa noche comprendí algo esencial. El amor que da sin ser visto termina por apagarse. Y cuando la luz se apaga, lo que queda no es oscuridad, es claridad. La clase de claridad que anuncia el comienzo de un cambio inevitable. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando abrí los ojos. No fue una pesadilla lo que me despertó, sino un pensamiento claro, firme, imposible de ignorar. Había pasado días callada, observando, tragando palabras y lágrimas, pero esa noche, en el silencio, algo en mí cambió para siempre. Me senté al borde de la cama y sentí el frío del suelo bajo mis pies descalzos. La casa dormía profundamente. El único sonido era el suave ronquido de Ethan a lo lejos y el viento moviendo las cortinas. Miré alrededor de mi pequeño cuarto. Las paredes, las fotos, el viejo reloj de Frank que ya no funcionaba. Cada objeto tenía una historia, un recuerdo, una razón para seguir, pero ninguno justificaba seguir viviendo así. Tomé una libreta del cajón y la abrí en una página en blanco. Con mano temblorosa, escribí una sola frase: «Mañana empiezo de nuevo». La miré durante minutos,
Esas 3 palabras parecían simples, pero cargaban todo el peso de mi decisión. No sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía que debía hacerlo. Me acerqué a la ventana. Afuera, el jardín se veía cubierto de un brillo azul por la luna. Recordé cómo solía cuidarlo. Plantar flores con Ethan, enseñarle los nombres de cada planta. Ahora las flores estaban marchitas, igual que la ilusión con la que llegué a esta casa. En algún punto dejé de cuidar mi propio jardín interno. Ya no más, murmuré. No era un grito, ni una súplica. Era una promesa. Por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de poder dentro de mí. No era rencor ni venganza. Era dignidad. La dignidad que había dejado dormida durante años mientras intentaba mantener la paz. Pensé en empacar mis cosas esa misma noche, pero decidí esperar al amanecer. No quería huir como una sombra. Quería irme con la cabeza en alto. Quería que vieran lo que perdía, que entendieran que incluso el amor más paciente tiene un límite. Me recosté nuevamente, pero no dormí. Pasé el resto de la noche observando cómo el cielo pasaba del negro profundo al gris, y luego al tenue rosado del amanecer. Cada minuto me sentía más ligera, como si una cadena invisible se estuviera soltando. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana, sonreí. Hacía mucho tiempo que no lo hacía de verdad. Por primera vez el silencio en la casa no me dolió. Me pertenecía. Era mi silencio, mi paz, mi momento. Y mientras el reloj marcaba las 6, supe que no solo estaba despertando a un nuevo día, sino a una nueva. El amanecer llegó suave, como una caricia después de una larga tormenta. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, y el olor a café recién hecho llenaba la cocina. Pero esta vez no era mi cafeder, estaba despierta, moviéndose entre la cafetera y su teléfono, sin levantar la vista. Me observó de reojo cuando entré, pero no dijo nada. Tampoco yo. A veces el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Saqué mi vieja maleta del armario. Era pequeña, con los bordes gastados, pero suficiente para lo que me llevaba. Algo de ropa, mis fotos, una bufanda tejida por mi madre, y la libreta donde había escrito mi decisión. No necesitaba más. Lo material se puede reemplazar. La paz. Mientras doblaba una blusa, escuché pasos en el pasillo. Michael apareció con el ceño fruncido, aún medio dormido. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó, con esa voz entre cansada y confundida. Lo miré directamente a los ojos. Recuperar mi vida, hijo. Su expresión cambió. Quiso responder, pero no encontró las palabras. Por primera vez en mucho tiempo, fue él quien se quedó en silencio. Eder se cruzó de brazos detrás de él, intentando parecer indiferente. ¿En serio vas a irte así, después de todo lo que hicimos por ti?, preguntó con esa mezcla de culpa y sarcasmo. Sonreí con serenidad. No te preocupes, Heather. No te estoy quitando nada. Solo estoy dejando de regalarme. Tomé mi bolso, y cuando pasé junto a Ethan, que acababa de despertar, me detuve. Me miró confundido, con el cabello despeinado y los ojos aún llenos de sueño. ¿A dónde vas, abuela?, me preguntó con voz temblorosa. Me agaché a su altura y acaricié su mejilla. A un lugar donde me escuchen, cariño. Pero siempre estaré aquí. Toqué su pecho con mi dedo. Aquí, en tu corazón. Él no dijo nada. Solo me abrazó fuerte, como si entendiera más de lo que podía expresar. Ese abrazo fue suficiente para confirmar que mi decisión era la correcta. A veces, los cambios más difíciles son los que abren el camino al amor verdadero. Salí por la puerta con la maleta en la mano. El aire fresco de la mañana me recibió como un viejo amigo. El cielo estaba teñido de tonos dorados y rosados. Cada nube parecía una promesa. Caminé despacio, sin mirar atrás. No porque no me importara, sino porque por fin aprendí a avanzar. Mientras el sol se elevaba, sentí que algo dentro de mí renacía. No era tristeza lo que llevaba conmigo, sino libertad. Había perdido un hogar, sí, pero había encontrado un cado mucho más valioso. Mi voz, y con cada paso, esa voz susurraba lo mismo que había escrito en mi libreta. Mañana empiezo de nuevo. El autobús avanzaba lentamente por la carretera, dejando atrás las calles que habían sido mi mundo durante años. Cada kilómetro que pasaba,
Se sentía como una capa menos de peso sobre mis hombros. Miré por la ventana y vi los árboles moverse al ritmo del viento, como si me despidieran en silencio. No llevaba mucho equipaje, pero sí una determinación nueva, firme, brillante. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, y el reflejo dorado iluminaba mi rostro. Saqué la libreta de mi bolso y leí de nuevo aquella frase que había escrito la noche anterior. Mañana empiezo de nuevo. Sonreí. Ya no era una promesa futura, era el presente. Ese mañana había llegado. Llegué al pequeño pueblo donde había crecido. Aún recordaba las calles empedradas, el olor a pan recién horneado, el sonido de los gallos saludando al día. Todo parecía más pequeño, pero más sincero. Caminé hasta la casa de una vieja amiga, Clara, con quien había perdido contacto hacía años. Cuando abrió la puerta y me vio, sus ojos se llenaron de sorpresa y alegría. «Ellen, ¿eres tú?», me abrazó con fuerza, como si el tiempo no hubiera pasado. Le conté todo sin dramatismos, pero con verdad. Ella escuchó sin interrumpir, sosteniendo mis manos con ternura. Cuando terminé, me dijo algo que me quedó grabado. A veces hay que perder una casa para encontrar un hogar. Y entendí que tenía razón. Durante los días siguientes, ayudé a Clara en su pequeña panadería. El olor del pan caliente y el sonido de la gente riendo al entrar devolvieron vida a mi alma. Cada día sentía que algo dentro de mí florecía otra vez. No era una nueva versión de mí, sino la que siempre había sido, pero que había estado dormida. Una tarde, mientras atendía el mostrador, una niña se acercó y me dijo: «Señora, su pan sabe como un abrazo». Reí. Nadie me había dicho algo tan dulce en años. En ese momento supe que había hecho lo correcto. A veces, la felicidad no llega gritando, sino en pequeñas frases, en gestos simples, en la calma después del caos. Por las noches, me sentaba en el porche con una taza de té, mirando las estrellas. No extrañaba el ruido de la vieja casa ni las miradas frías. Extrañaba quizás la ilusión de que podía cambiar a quienes no querían cambiar. Pero ya no dolía. Había aceptado que mi deber no era arreglar a nadie, sino cuidar de mí, y mientras el viento soplaba suave, escribí una nueva frase en mi libreta: «A veces hay que irse para volver a encontrarse». Esa era mi verdad, mi comienzo. Los días comenzaron a tomar su propio ritmo. El sol, el olor del pan, las conversaciones con Clara y los vecinos. Todo se volvió una rutina sencilla, pero profundamente sanadora. Sin embargo, había momentos, sobre todo al caer la tarde, en que los recuerdos regresaban, no con rabia, sino con una mezcla de nostalgia y comprensión. La distancia no borra el pasado, pero sí lo aclara. A veces me encontraba mirando el teléfono, preguntándome si Michael llamaría. No lo hacía. Y aunque al principio me dolía, pronto entendí que el silencio también enseña. Enseña quién está dispuesto a cuidar la conexión, y quién solo la mantenía por costumbre. Aprendí a no tomarlo como una ofensa, sino como una verdad. Cada quien da lo que puede, no lo que tú mereces. Una tarde, mientras amasaba la harina, recordé la primera vez que Michael me dijo: «Te quiero». Tenía 5 años y me lo gritó desde el columpio, riendo. En ese recuerdo encontré consuelo, porque aunque ahora no supiera demostrarlo, alguna vez lo sintió. Y ese amor, aunque dormido, sigue existiendo en algún rincón de su alma. Comencé a escribir más en mi libreta. Ya no eran frases de dolor o promesas de cambio, sino reflexiones. Escribía sobre el valor de los silencios, sobre la fuerza de soltar, sobre la ternura de los nuevos comienzos. Una de las frases que más me marcó fue: «A veces no se trata de cerrar ciclos, sino de dejarlos caminar solos». La gente del pueblo empezó a notar algo en mí. Decían que tenía una luz tranquila, una calma que se contagiaba. Yo sonreía, sabiendo que esa luz no era nueva. Siempre había estado ahí, solo necesitaba espacio para brillar. Una mañana, mientras servía pan a una clienta, escuché la radio mencionar el nombre de mi ciudad. Fue un pequeño recordatorio del mundo que había dejado atrás. No sentí remordimiento, solo gratitud, porque si no me hubieran roto, nunca habría aprendido a reconstruirme. Esa noche, mientras observaba el cielo estrellado, pensé en Ethan.
Me pregunté si aún se acordaba de mí, si extrañaba mis cuentos antes de dormir. En mi corazón, quise creer que sí, y aunque la distancia era grande, envié un pensamiento hacia él, como un susurro al viento. Aprende a ser amable, mi niño. No porque te lo exijan, sino porque el mundo necesita más corazones buenos. No necesitaba verlo para sentirme cerca. La conexión verdadera no depende de la presencia, sino del amor que permanece, incluso cuando todo lo demás se desvanece. Y así, con el alma tranquila y las manos cubiertas de harina, entendí la lección más importante que la distancia puede enseñar. A veces, perder es la única forma de ganarte a ti mismo. Era un domingo por la tarde cuando el pasado decidió tocar mi puerta. El timbre sonó una, dos, tres veces. Clara estaba en la cocina, y yo, con las manos aún llenas de harina, fui a abrir. No esperaba a nadie. Cuando giré el pomo, mi corazón dio un vuelco. Frente a mí estaba Michael, más delgado, con los ojos cansados y el rostro de alguien que llevaba tiempo sin dormir bien. Durante unos segundos ninguno habló. Solo el ruido del viento entre los árboles llenaba el silencio. Finalmente, dijo con voz baja: «Hola, mamá». Ese simple saludo bastó para que los recuerdos se agolparan. Su risa de niño, sus cumpleaños, las noches en que le curaba la fiebre. Todo volvió de golpe, junto con el eco de aquel día en que me reíron en la cara. «¿Qué haces aquí, Michael?», pregunté con serenidad. Él bajó a mirada. «Vine a verte, vine a pedirte perdón». No supe qué decir, lo observé detenidamente. Había madurado, pero también parecía más humano, más vulnerable. Entró despacio, mirando a su alrededor. «Huele a pan como antes», murmuró. Asentí. El pan siempre ha sido mi forma de sanar. Nos sentamos en la mesa, frente a frente. Durante unos segundos, solo se escuchó el tic-tac del reloj. Luego, con la voz quebrada, comenzó a hablar. «Ethan, pregunta por ti todos los días. Dice que la casa ya no se siente igual desde que te fuiste. Hede y yo, bueno, ya no estamos juntos. Creo que todo se vino abajo cuando tú te fuiste». Sus palabras me atravesaron, no de tristeza sino de comprensión. A veces uno no se da cuenta del daño que hace hasta que el silencio se convierte en espejo. «Yo, te fallé, mamá. Me reí cuando debí haberte defendido. Pensé que estabas exagerando, que tu silencio era debilidad, pero no lo era. Era fuerza. La fuerza que yo no tuve». Tomé aire, dejando que cada palabra encontrara su lugar dentro de mí. «Hijo, todos fallamos alguna vez. Lo importante no es el error sino lo que hacemos después». Michael asintió, con lágrimas contenidas. «Ethan quiere verte. ¿Vendrías a visitarnos?». Miré por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y dorado. «Tal vez», respondí suavemente, «pero no regresaré a ser la misma. Si voy, será como invitada, no como sombra». Él sonrió con tristeza. «Eso es todo lo que quiero, mamá. Que vuelvas a sonreír». Nos quedamos en silencio, compartiendo el peso de los años y el alivio de la reconciliación. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrarse. No lloré. No era tristeza lo que sentía. Era paz. El pasado había regresado, no para doler, sino para sanar.